la ingeniería para convertirse en leyenda, el Ferrari F40, presentado allá por 1987. Sí, un coche icónico. Y nuestro punto de partida es material documental detallado sobre su concepción, su desarrollo, su legado, un coche que todos recordamos por ser el último supervisado personalmente por Enzo Ferrari. Exacto, y a menudo se le califica como su testamento final, ¿no? Como una especie de oda a la pureza frente a rivales que iban pues cargados de tecnología como el Porsche 959. Pero claro, ahí surge la cuestión que queremos debatir hoy. ¿Fue el F40, por encima de todo, esa encarnación deliberada de una filosofía de conducción pura, casi ascética? O bien, fue su carácter radical, ese diseño tan extremo, más bien el resultado lógico de decisiones de ingeniería muy pragmáticas, como por ejemplo reutilizar tecnología de competición que ya tenían, que venía del fallido proyecto del Grupo B, y bueno, perseguir unas cifras de rendimiento muy específicas. Mi postura es clara. Yo defenderé que el F40 es, en su esencia más profunda, la declaración filosófica intencionada de Enzo Ferrari sobre lo que debía ser un superdeportivo. Y mi perspectiva, en cambio, se va a centrar en argumentar que, bueno, a ver, sin negar que la visión de Enzo fue un catalizador importantísimo, fueron las consideraciones prácticas de ingeniería, los recursos técnicos que tenían disponibles en Maranello en ese momento y unas metas de rendimiento muy concretas, las que realmente dictaron la forma y el carácter final de este coche tan especial. A ver, mi argumento se basa en el propósito mismo que impulsó el proyecto F40. Nace, como recoge bien el material, como una respuesta directa casi visceral al desafío tecnológico que suponía el Porsche 959. La orden de Enzo Ferrari fue, explícita y definitoria: crear la antítesis del coche alemán. Punto. Nada de concesiones a la complejidad electrónica que exhibía el 959, esa tracción total inteligente, la suspensión activa, ni tampoco, claro, al lujo burgués. La directriz era clarísima: potencia descomunal, ligereza extrema y una conexión total, sin filtros, entre el piloto y la máquina. Esa obsesión casi fanática por la ligereza, fijando un objetivo por debajo de los 1.100 kilos que, parecía ciencia ficción para un coche de calle con esa potencia en el 87, y la meta de romper la barrera de los 320 kilómetros por hora, pues no eran simples números en un pliego de condiciones, eran, la traducción a metal, carbono y Kevlar de una filosofía muy concreta. Y los detalles lo confirman, ¿no? Ese interior espartano hasta lo indecible, con la fibra de carbono ahí, desnuda a la vista, sin alfombrilla, sin radio, sin apenas nada superfluo. La eliminación consciente del ABS, un sistema que ya empezaba a asomar en coches de altas prestaciones. Y el detalle cumbre, esa famosa cuerda roja para abrir la puerta desde fuera. Una exigencia personalísima de Enzo. No por un capricho estético, sino para arañar gramos y simplificar mecanismos. A ver, estas no son decisiones aisladas de un ingeniero buscando optimizar sin más. Son manifiestos rodantes. Reflejan, como bien apunta el material, la visión de un anciano guerrero como él mismo se veía, plantando cara a una industria que, a su juicio, empezaba a edulcorar, a filtrar la experiencia pura de conducir. Es, en su núcleo, su testamento ideológico. Ni más ni menos. Yo, parto de una visión un poco distinta. No voy a negar, por supuesto, el peso de la figura y la visión de Enzo. Sería absurdo. Pero creo que es fundamental poner sobre la mesa el enorme componente de pragmatismo que hay detrás del F40. A ver, su base técnica, como documenta ampliamente el material que manejamos, proviene directamente del Ferrari 288 GTO Evoluzione. Y recordemos que era el Evoluzione, un prototipo muy avanzado, desarrollado a toda prisa para competir en el Grupo B de rallies, aquella categoría brutal de coches ultrapotantes que fue cancelada de forma fulminante en 1986. De repente, Ferrari tenía en sus manos 5 unidades de un coche de competición extremo con un desarrollo costosísimo detrás y ninguna competición donde meterlo.
Entonces, el F40 hereda directamente gran parte de esa ingeniería ya, digamos, amortizada. El chasis tubular de acero con subestructuras, el concepto general del motor V8 biturbo longitudinal. A ver, esto no es empezar de cero con una filosofía en mente. Es, en gran medida, una decisión inteligente y pragmática de aprovechar un activo técnico muy valioso que ya existía, que ya tenían en casa. El uso masivo de materiales compuestos, Kevlar, fibra de carbono, fibra de vidrio, claro que buscaba la ligereza, por supuesto, pero también era la aplicación directa de la experiencia que Ferrari había acumulado durante años en la Fórmula 1 y en resistencia. Y seamos sinceros, era también una forma eficiente, con la tecnología que ellos dominaban, de fabricar paneles de carrocería muy ligeros y resistentes, sin tener que recurrir a estampaciones metálicas complejas y, sobre todo, pesadas. Y los objetivos concretos, superar los 320 km por hora, alcanzando finalmente los 324 oficiales, y bajar de los 1.100 kilos, eran metas de ingeniería pura y dura, muy ambiciosas para la época, ¿eh? Cambios manual de 5 velocidades, robusta y probada, en lugar de experimentar con algo más complejo, pudo ser tanto una elección alineada con la filosofía de pureza como, y aquí veo yo el pragmatismo, la ruta más directa, fiable y probablemente más económica para alcanzar esas cifras estratosféricas de rendimiento con la tecnología disponible y probada en Maranello en ese momento. Se evitaron desarrollos largos, costosos y potencialmente problemáticos. Por tanto, yo veo el F40 como una brillante solución de ingeniería para un objetivo de rendimiento extremo que aprovechó magistralmente los recursos preexistentes, tanto como una declaración de principios, ¿sí? Entiendo perfectamente el argumento de la base técnica. El legado del 288 GTO Evoluzione es innegable. Está clarísimo y bien documentado. Pero, ¿no crees que la clave reside precisamente en la intención que transforma ese legado? O sea, no fue una mera operación de reciclaje para dar salida a unos prototipos que se habían quedado huérfanos tras la cancelación del Grupo B. Fue una decisión estratégica y consciente. Coger esa tecnología punta, nacida para la competición más extrema, y redirigirla hacia un propósito completamente nuevo. Y yo diría filosófico. Crear el deportivo de carretera definitivo según la visión de Enzo Ferrari. ¿Se tomó la esencia de un coche de carreras? ¿Y se adaptó? Sí. Pero no para ganar rallies que ya no existían, sino para materializar una filosofía de conducción pura, una respuesta directa y contundente a la complejidad tecnológica del 959. La tecnología del Evoluzione fue el medio, sin duda una base excelente, pero el fin último era eminentemente filosófico. Fue decir al mundo: así es como creemos en Maranello que debe ser un superdeportivo. Vale, acepto la importancia de la intención, claro que sí. Pero ¿podemos realmente disociar esa intención de la realidad técnica que la hizo posible? Mi punto es que la disponibilidad de esa plataforma, del GTO Evoluzione, con su chasis tubular ya desarrollado y probado, su concepto de motor V8 biturbo potente y la experiencia acumulada en materiales compuestos ligeros, no fue solo una conveniencia, sino un factor pragmático determinante. Quizá fue lo que habilitó que el proyecto F40 viera la luz de forma relativamente rápida, recordemos se presentó en el 87, muy poco después de la cancelación del Grupo B, y sobre todo que pudiera alcanzar esas metas de rendimiento tan brutales que se marcaron. No es posible que esa base técnica preexistente no solo facilitara, sino que moldeara significativamente lo que el F40 podía llegar a ser en la práctica. Si Ferrari hubiera tenido que empezar desde una hoja completamente en blanco, guiados únicamente por esa filosofía de pureza, ¿habría sido el resultado el mismo F40? ¿O habría tardado mucho más, costado una fortuna o quizás sacrificado algo de ese rendimiento extremo? La herencia del GTO Evoluzione no fue solo una inspiración etérea, ¿sabes? Fue una base tangible, un atajo tecnológico, si quieres, que hizo factible el F40 tal y como lo conocemos hoy. Comprendo esa lógica del pragmatismo habilitador, sí. Pero volvamos a la cuestión de la pureza espartana y cómo se relaciona con los requisitos de rendimiento. Dices que la ligereza era una necesidad ingenieril para alcanzar los objetivos. Totalmente de acuerdo, ahí no hay discusión. Pero la forma en que se persiguió esa ligereza es lo que revela, para mí, la filosofía subyacente de forma. De forma inequívoca. No se trató solo de usar materiales ligeros aquí y allá, Fue una eliminación sistemática, casi
casi quirúrgica y en algunos casos como lo de la cuerda roja para la puerta, por orden expresa de Enzo, de elementos que eran considerados básicos incluso en coches deportivos de la época. Quitar las manijas interiores convencionales, quitar el aislamiento acústico hasta dejar los remaches del chasis a la vista, quitar la radio, incluso el ABS, que aunque no fuera universal, sí que empezaba a ser un signo de sofisticación técnica. No fue simplemente quitar peso porque sí, fue una decisión activa y deliberada de eliminar cualquier filtro, cualquier barrera entre el piloto y las sensaciones puras de la máquina y la carretera. Fue un rechazo frontal, casi una declaración de guerra a la tendencia tecnológica que encarnaba el Porsche 959, con todo su arsenal de ayudas. Es la filosofía que el material describe como el mandato de Enzo a Pininfarina. La función domina absolutamente sobre la forma, llevada a su máxima expresión. Cada gramo eliminado era un paso más hacia esa conexión visceral que buscaban. Entiendo la fuerza simbólica de esos detalles de verdad, pero ¿no estamos idealizando un poco esa pureza? A ver, pongámoslo en contexto. La ausencia de ABS o control de tracción, aunque hoy nos pueda parecer extrema, no era tan radicalmente inusual en los superdeportivos más salvajes de mediados de los 80. Eran sistemas todavía relativamente nuevos, complejos, pesados y que muchos fabricantes puristas consideraban que interferían con el control del piloto experto. Eran más comunes en berlinas de lujo o en deportivos de gran turismo, ¿sabes? Y sí, para bajar de esos 1.100 kilos, partiendo de un V8 biturbo y un chasis robusto, pues hombre, había que tomar medidas drásticas de aligeramiento. Eso es pura física e ingeniería. Esas medidas, casualmente o no, encajaban a la perfección con una narrativa de pureza y conexión directa. Pero eran, ante todo, una necesidad ingenieril imperiosa para lograr la relación peso-potencia objetivo y poder presumir de superar los 320 km por hora. Eran, digamos, dos caras de la misma moneda. Además, hay un detalle que menciona el material y que a mí me parece revelador. El aire acondicionado era opcional. Existía, se podía pedir. Opcional, sí. Claro. Aunque es cierto que muchos compradores optaron por no incluirlo para maximizar la ligereza. El simple hecho de que Ferrari lo ofreciera como opción demuestra que alguna concesión mínima al confort no era filosóficamente tabú, era una opción pragmática, ¿no? Sujeta a la decisión final del cliente o a la necesidad de aligerar al máximo para ciertas versiones o mercados, no un dogma inflexible. La pureza, y la necesidad ingenieril se encontraron quizás de forma muy conveniente para construir la leyenda, ¿no crees? Bueno, hablemos entonces del corazón de la bestia, ¿te parece? El carácter de ese motor V8 biturbo. Un 2.9 litros, doble turbo IHI, entregando 478 caballos. Una barbaridad. El material lo describe con precisión. Explosivo, con un monumental turbolag. Esa característica pausa antes de que los turbos entraran en acción y te catapultaran hacia adelante. Por debajo de 3.000 o 3.500 vueltas, pues relativamente dócil, por encima una patada brutal, casi violenta. ¿Era esto simplemente un subproducto inevitable de la tecnología de sobrealimentación de la época o era algo más? Yo defiendo que ese carácter indómito, esa entrega de potencia tan puntiaguda y exigente, el famoso todo o nada, era parte integral de la experiencia visceral que Enzo buscaba. No querían un motor lineal y predecible, ni mucho menos. Querían un desafío para el piloto, una máquina que exigiera habilidad, anticipación y respeto para ser dominada. No era un motor, digamos, domesticado para facilitar la conducción, como quizás se buscaba en otros superdeportivos que empezaban a ser más amigables. Era una bestia que te recordaba constantemente su potencial, en perfecta sintonía con esa filosofía de que el piloto debe ser el protagonista absoluto, no un mero operador asistido por capas de tecnología que suavizan las aristas. Siento discrepar ahí, o al menos matizarlo mucho. No me convence del todo que ese carácter fuera exclusivamente una elección filosófica deliberada. A ver, la configuración de V8 biturbo en Poradello
era, como ya hemos comentado, una herencia directa del motor del GTO Evoluzione. Y su entrega de potencia tan abrupta, ese turbo-lag tan acusado, si bien contribuía a esa sensación de cohete una vez que entraban los turbos, era también una característica bastante inherente y común en los motores turbo de alta potencia y relativamente baja cilindrada de mediados de los 80, especialmente cuando intentabas extraer casi 500 caballos de menos de 3 litros. Una cilindrada elegida probablemente por normativas de competición o clases fiscales deportivas previas, ¿no? Conseguir una entrega más lineal y progresiva, mitigar ese lag, probablemente habría requerido tecnologías más complejas y costosas como turbos de geometría variable o sistemas secuenciales que Porsche sí estaba explorando en el 959, pero que añadían peso, complejidad mecánica y coste. Justo lo que Ferrari quería evitar, tanto por filosofía como por pragmatismo, para cumplir los objetivos de peso, rendimiento y, por qué no decirlo, coste de producción. Es cierto que el refinamiento no era la prioridad absoluta, pero quizás esa entrega tan brusca fue tanto una característica buscada para la emoción como una limitación técnica aceptada como mal menor para lograr la potencia deseada con la tecnología probada y fiable que tenían disponible en ese momento. Pudo ser una mezcla de virtud buscada y defecto asumido, creo yo. Pero mira, más allá de la ingeniería pura, hay una capa de simbolismo que es imposible ignorar, ¿verdad? El propio nombre, F40, celebrando nada menos que el 40 aniversario de Ferrari como constructor de automóviles. La presentación del coche, en 1987, realizada personalmente por un Enzo Ferrari ya muy anciano, con 89 años, visiblemente frágil, pero con la mirada encendida. Y su fallecimiento apenas un año después, en agosto del 88. Todo este cúmulo de circunstancias que está recogido en el material refuerza de manera poderosísima la narrativa del F40 como su legado final, como una obra creada conscientemente como su testamento vital y filosófico sobre ruedas. Es muy difícil, creo yo, separar el coche de este contexto tan cargado de significado. Ese simbolismo inicial es innegable, sí, y sin duda contribuyó enormemente a la mística instantánea del coche. El plan original, como bien recuerda el material, era fabricar una serie estrictamente limitada a 400 unidades, un número que encajaba perfectamente con el 40 aniversario. Hubiera sido, la culminación perfecta de esa narrativa del testamento. Sin embargo, la realidad del mercado y el pragmatismo empresarial intervinieron de forma decisiva. La demanda global por el F40 fue tan absolutamente descomunal, tan inesperadamente masiva, que Ferrari tomó una decisión muy pragmática: extender la producción mucho más allá de lo previsto. Se fabricó hasta 1992 y el número final ascendió a 1.311 unidades, más del triple de las 400 simbólicas iniciales. Esto demuestra que, más allá del valor simbólico y filosófico, el F40 se convirtió rápidamente en un producto comercialmente arrollador, y Ferrari, como empresa que, necesita ser rentable, respondió a esa demanda del mercado capitalizando el éxito. Y luego está esa anécdota, también mencionada, sobre el F40 único, pintado en azul oscuro metalizado, blue escuro, para el sultán de Brunei. Ferrari, una marca legendariamente rígida, con los colores de sus modelos más emblemáticos, el rosso corsa era casi dogma para el F40, hizo una excepción muy notable para un cliente excepcionalmente rico e influyente. Esto nos dice que incluso para un coche tan cargado de filosofía y simbolismo como el F40, factores externos y consideraciones comerciales muy pragmáticas podían llegar a influir y doblegar las reglas, incluso las más sagradas. La pureza filosófica tenía sus límites frente a la realidad del mercado o el poder de ciertos clientes, ¿no? En resumen, y para concluir mi perspectiva después de este intercambio de ideas, mantengo que el Ferrari F40 es mucho más que la suma de sus espectaculares piezas y prestaciones. Su significado verdadero y perdurable radica en ser la encarnación tangible de la filosofía de Enzo Ferrari sobre la esencia de la conducción, la emoción pura, la conexión sin intermediarios entre el piloto y la máquina y la exaltación de la habilidad humana por encima de la frialdad de la asistencia tecnológica. Representa, en su núcleo más íntimo, ese testamento final de un visionario que quiso dejar su impronta indeleble en el mundo del automóvil. Y mi conclusión, a la luz de lo que hemos discutido, es que si bien la visión de Enzo fue, sin lugar a dudas, la chispa inicial y el alma que impulsó el proyecto, el F40, que finalmente admiramos, fue el resultado de una interacción mucho más compleja,
una simbiosis entre esa filosofía inspiradora, un notable pragmatismo ingenieril que supo capitalizar inteligentemente recursos que ya existían, ese valioso legado del GTO Evoluzione, la persecución implacable de unas cifras de rendimiento que redefinieron los límites de la época y, no podemos olvidarlo, un éxito comercial tan rotundo que acabó moldeando su producción final muy por encima de lo que se había planeado inicialmente. La historia del F40 es, por tanto, una fascinante amalgama de idealismo visionario y, realismo técnico y comercial. Ahora bien, en lo que creo que estamos completamente de acuerdo es que, independientemente de qué fuerza pesó más en su creación, la filosofía pura o el pragmatismo ingenieril, el Ferrari F40 se erige como un hito absolutamente indiscutible en la historia del automovilismo. Definió una era con su enfoque radical, brutalmente honesto y sin concesiones, y continúa siendo, décadas más tarde, un objeto de culto, de fascinación y de análisis profundo para aficionados y expertos por igual. Exactamente. Y para aquellos interesados en profundizar, el material documental que ha servido de base a nuestra conversación ofrece muchísimos más detalles apasionantes, desde su impacto cultural y cómo se convirtió en el póster por excelencia en las habitaciones de miles de jóvenes, hasta su breve pero significativa carrera en competición con las versiones LM y GTE, pasando por las innumerables anécdotas y curiosidades que rodearon su gestación y producción. Sin duda invita a seguir explorando para comprender todas las capas de esta auténtica leyenda sobre ruedas.